Buenas tardes a nuestros acostumbrados amigos que nos siguen a través de estos videos que regularmente realizamos, fundamentalmente con el objeto de llevar alguna información de corte educativo, especialmente en materia de salud. En esta oportunidad voy a referirme en este video corto, por demás, a un instrumento. Es una especie, quiero hacer una especie de tutorial sobre un instrumento poco conocido, no solamente por el público en general, sino incluso poco conocido en el área de la profesión de la medicina, incluso hasta de algunos ginecólogos. Me refiero a este instrumento que observamos acá, que se llama histeroscopio. Este instrumento, aunque debo decir que no es algo, vamos a decir, elaborado recientemente, porque tiene bastantes años de haberse elaborado. Me refiero a sus primeros ejemplares, pero bueno, es uno de los últimos que en diseño ha sido construido. Este pequeño instrumento lo utilizamos para estudiar algunas patologías presentes a nivel de el útero en la mujer. El útero, como sabemos, pues es lo que el público general conoce como la matriz en la mujer. El útero es un órgano femenino del sistema reproductivo femenino, y que tiene fundamentalmente la extraordinaria función de la reproducción. O sea, en el útero se anida el embrión para luego convertirse en feto y al final, bueno, convertir ese feto al nacer en un recién nacido. Es el albergue del embrión dentro de la madre, dentro del vientre materno. Sin embargo, este órgano, el útero, en la mujer no embarazada, es asiento de múltiples enfermedades y siempre constituyó un problema estudiarlo, porque lógicamente es un órgano que está incluido allí dentro de esa cavidad pélvica que se conoce como el vientre en la mujer. Está oculto allí a ese nivel, y aparte de eso, sus patologías fundamentalmente pueden estar dentro de su cavidad. El útero, para los ginecólogos, siempre ha sido el motivo, uno de sus principales motivos de estudio y de preocupación. Por eso es que se han tratado en el transcurso de la historia, de inventar diferentes tipos de instrumentos para poder estudiar de alguna manera este tipo de problemas que se presentan dentro de este órgano. Yo aquí, de manera de ejemplo, les traje este pequeño dispositivo, como ustedes lo pueden observar allí,
que lógicamente no tiene nada que ver con la medicina. Esto es un receptor de esos que se utilizan para, como ambientador de los vehículos. Pero se lo traje por la siguiente razón. No sé por qué motivo este dispositivo tiene prácticamente la misma forma que un útero en una mujer nulípara, o sea, en una mujer que no se ha embarazado. En cuanto a su forma y en cuanto a su tamaño. Yo tuve la curiosidad de medirlo y bueno, exactamente mide, si lo medimos, vamos a decir, desde el fondo, tomando en consideración esto como el fondo y esto como el extremo inferior, del fondo hacia ese extremo, mide exactamente 7 centímetros, que es lo que mide en la mayoría de los casos un útero en una mujer fundamentalmente que no haya tenido embarazo. Lógicamente, esto tiene muchas variables. Hay úteros más pequeños, hay úteros más grandes. Luego que la mujer tiene su primero, segundo, tercer embarazo, el útero generalmente se hace un poquito más grande. Pero vamos a decir, en líneas generales y en promedio, este sería el tamaño en su eje longitudinal del útero. Igualmente su forma es así, muy parecida. Parece como una pequeña perita. Así es el útero. Bueno, nosotros tenemos la tarea de este órgano está dentro del vientre, colocado dentro del vientre. A través de su orificio, de sus paredes laterales, ¿verdad?, emergen las estructuras que conocemos como las trompas uterinas, que lógicamente aquí no están representadas. Y dentro, en la parte inferior, que es lo que nosotros vemos a través de la vagina en la mujer, bueno, en esa parte inferior está el cuello. Ese cuello tiene un pequeño orificio que es por donde normalmente cada mes la mujer tiene su menstruación. Ese orificio es muy importante y el cuello, o sea, la estructura donde está el orificio, también es muy importante. Allí en el cuello uterino, que forma parte del útero, es asiento también de múltiples patologías, incluyendo el cáncer de cuello uterino, como sabemos, sobre todo aquí en nuestros países y específicamente aquí en nuestro país, Venezuela. El cáncer de cuello uterino es una de las patologías neoplásicas, o sea, es uno de los cánceres más frecuentes en toda la esfera de cánceres que existen en nuestro medio. Bueno, pero lo que nos queremos referir es que ese pequeño orificio que está allí a nivel del cuello uterino, en el extremo inferior del útero, por allí es que nosotros debemos de alguna manera entrar para poder visualizar qué es lo que ocurre dentro de este pequeño órgano. Y para eso precisamente es que se elaboró este instrumento. Esa cavidad que está allí y que podemos observar a través de ese orificio uterino, no es una cavidad, vamos a decir, completa, en el sentido que es como, vamos a decir, un globo o una botella donde tiene una cavidad adentro. No, esa cavidad está como colapsada. Por lo tanto, para poder visualizarla, tenemos que distenderla. Es por eso que este instrumento, como ustedes pueden observar, tiene varios aditamentos, ¿ves? Aditamentos que son aditamentos de entrada y de salida de fluidos. Por acá
Esto se conecta a una manguerita por donde pasamos un líquido que es el que distiende esa cavidad. A través de este que tenemos acá, al final, introducimos una óptica, o sea, un sistema óptico de fibra óptica, donde lleva en su extremo una cámara muy pequeña, una mini cámara, y a través de ella podemos ver, conectado a un monitor, bueno, esa cavidad dentro del útero. En esa cavidad pueden existir muchísimas cosas. Allí nosotros podemos identificar la presencia de pequeños tumores, por ejemplo pólipos, la presencia de miomas. Podemos ver la característica de esa pared que está dentro, que llamamos mucosa, más específicamente lo denominamos endometrio, y podemos observar si tiene alguna característica de anormalidad o bien si es una pared normal. Este instrumento, aunque vamos a decir a simple vista parece algo sencillo, verdaderamente es un instrumento que tiene una tecnología muy bien elaborada. O sea, lleva en sí una ingeniería que verdaderamente nosotros, los ginecólogos, en el medio clínico, estamos muy satisfechos pues, de ella por los resultados que podemos obtener. Esto realmente está dividido en dos partes, ¿ves? Si lo podemos desconectar, vemos que tiene como dos partes. Esto, que es como decir una camisa, lo llamamos camisa porque bueno, cubre esta otra parte. Esto lo conectamos de esta manera. Y esto tiene el propósito de que cuando aquí agregamos o vamos infundiendo el líquido que va a entrar dentro de la cavidad, por el canal de la otra camisa se extrae ese mismo líquido, de manera que el líquido puede entrar y lo podemos extraer simultáneamente. Esto tiene varios propósitos. Muchas veces cuando esto se introduce, el útero tiene dentro de la cavidad muchos vasos pequeños, pequeñas venas, pequeñas arterias, arteriolas, que pueden sangrar en un momento determinado. Entonces, lógicamente, como comprenderán, este líquido se tiñe de rojo por la sangre y ese campo visual que estamos observando en el monitor se enturbia y nos limita la visión. Bueno, a través de este mecanismo, eso nosotros lo podemos minimizar de una forma verdaderamente importante. Quería mostrarle esto, que es simplemente un detalle. Esto es simplemente un pequeño pedacito de goma espuma, pero lo que quería mostrar de esto es lo siguiente. El cuello uterino es ese orificio que nosotros observamos cuando vemos a través de un espéculo, cuando se le hace la citología a una mujer, etc. Cuando el ginecólogo pues está en su función de examen, tiene una forma que al principio los que elaboraban este tipo de instrumentos tenían la idea de que era un orificio, vamos a decir, redondo, como un pequeño orificio redondo, pero realmente en la práctica nos dimos cuenta de que no es así. Es un orificio, vamos a decir, lineal. O sea, es lineal, una pequeña línea que si esta es la parte inferior, se va a comunicar
hacia la parte interior del útero. Es por eso que los primeros instrumentos que se realizaron, primero que eran mucho más, tenían mayor diámetro, habían de 5, incluso hasta de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Por eso es que muchas veces costaba bastante introducirlo dentro de la cavidad y hacerlo atravesar por ese orificio. Posteriormente, bueno, primero se fue reduciendo el diámetro del instrumento y luego, como ustedes ven acá, este instrumento, su punta no es redonda, sino que es prácticamente lineal, o sea, es aplanada. Y es con el objetivo precisamente de que ese orificio, como es aplanado, si nosotros lo introducimos de esta forma, bueno, lógicamente va a atravesarlo de una manera mucho más fácil. Esto en la práctica es lo que generalmente sucede cuando nosotros introducimos el instrumento. Ustedes pueden ver que esta cavidad, o sea, es relativamente pequeña, y aún así, siendo relativamente pequeña, parece mentira tantas patologías que puede asentarse a ese nivel. Para realizar esto, lógicamente, se necesita un entrenamiento importante, porque el útero, o sea, es un órgano que es del punto de vista histológico, esta pared tiene un grosor determinado, es un músculo, y como todo tejido, lógicamente, si se hace una presión inadecuada, podría incluso perforarse el órgano, lo cual sería una complicación. Aparte de eso, el líquido que introducimos por acá puede también pasar a través de las trompas y a través de los vasos, sobre todo cuando hay algún tipo de sangramiento, y entonces ese líquido pasa al sistema circulatorio de la mujer. Y esto, bueno, en líneas generales trae algunas complicaciones, lo cual estadísticamente realmente esto es, gracias a Dios, poco significativo. Además de esto, con este instrumento no solamente podemos hacer una visualización de las patologías, o sea, de los problemas que pueden haber dentro de esta cavidad del útero, sino que a través de este instrumento también podemos incluir otros elementos ya de tipo operatorio, o sea, instrumentos de trabajo, de manera que si observamos que existe, vamos a decir, un pequeño pólipo, si necesitamos hacer una biopsia, si hay un pequeño mioma, no solamente podemos diagnosticarlo, sino que también podemos resolverlo en ese mismo momento, o sea, extraerlo. De allí pues la gran importancia de este instrumento.